El gobierno de México reajustó la cifra de personas desaparecidas que recibió tras finalizar la administración del expresidente Felipe Calderón. Dijo que tras depurar la lista de casos, los desaparecidos no son 29.707, sino 22.322. Las discrepancias en las cifras de personas desaparecidas causan polémica. Solo bajo el gobierno de Peña Nieto se habrían registrado 9.790 desapariciones. Saludamos en el Distrito Federal a nuestro corresponsal en Ciudad de México, Carlos del Valle. Carlos, buenas tardes. Hola Laura, Jason, buenas tardes. Me da gusto saludarlos desde la Ciudad de México. Sin duda causa polémica esto de las cifras de los desaparecidos, cifras que venían desde el sexenio anterior y que hablaban de cerca de 30.000, 29.707 desaparecidos. Era la cifra final que se había dado. ¿Qué ha pasado en estos días? Pues que las autoridades han depurado esta cifra. ¿Cómo se depura esta cifra? ¿Y por qué se cambian las cifras? Es algo un poco confuso. Primero hay que decir que las cifras de desaparecidos en México se integran fundamentalmente de cifras que otorgan los gobiernos centroamericanos al gobierno mexicano sobre sus connacionales, de los cuales emprendieron un viaje generalmente hacia los Estados Unidos y de los cuales no se tienen noticias. Ellos son los desaparecidos. De estas cifras que entregan los gobiernos centroamericanos es que se conformó un primer padrón de 29.700 desaparecidos. Esto quiere decir que no se sabe dónde está su paradero. Al ser migrantes, por supuesto, se pierde contacto con ellos. ¿Qué es lo que se ha dicho ahora? Bueno, pues que de estos 29.000 desaparecidos ya han sido localizados 17.175 personas. 17.000 personas han sido localizadas ya. 16.000 de estas 17.000 han sido localizadas con vida. Personas que estaban en tránsito o que habían llegado a Estados Unidos y que no se sabe de ellos, sino hasta que son detenidas por las autoridades migratorias de Estados Unidos y entonces se puede cotejar su nombre. Lo cierto es que todavía faltan 12.000 personas que nadie sabe dónde están. 12.000, en realidad son 12.532 personas en las que nadie sabe qué ha sucedido con ellas. ¿Qué es lo que se espera? ¿Cómo es que las autoridades van a reaccionar ante estas cifras de desaparecidos? Este es un informe sobre los desaparecidos en México. 3.586. Esa es la cifra de la discordia. Ese es el número por el que difieren los dos últimos registros nacionales de desaparecidos en México. En 2011, antes de finalizar el sexenio de Felipe Calderón, el total había sido fijado en 26.121. Pero un conteo hecho por la actual presidencia de Enrique Peña Nieto indica que son 29.707. La Procuraduría General de la República, a cargo de la cifra, indicó dos causas para la diferencia: falta de depuración, ausencia de una actualización. Para eliminar las dudas, la administración de Peña Nieto ejecutó estos dos procesos. Al terminarlos, entrega un nuevo total. Decreta que hasta el 31 de julio de 2014 los desaparecidos son 22.322. De ellos, 12.532 están perdidos desde el gobierno de Felipe Calderón. Los 9.790 restantes corresponden a reportes hechos durante la presidencia de Peña Nieto. La PGR ha entregado la siguiente precisión sobre los desaparecidos entre 2011 y mitad de 2014. Se llegó a incrementar hasta 29.707 personas no localizadas. Como resultado de las acciones realizadas por las entidades federativas para la localización de personas y depuración de registros en el marco de la política integral antes mencionada, al 31 de julio de 2014 se reporta que se han localizado 17.175 personas de esa lista, de las cuales 16.274 se encontraron con vida y continúan las acciones de búsqueda de 12.532 personas. Desaparecidos cuyo paradero podría tardar años en descubrirse. Esto a la luz de casos registrados por la Procuraduría Mexicana, como el de Santiago Mesa López, un exalbañil detenido en 2009 quien confesó haberse deshecho de al menos 300 cuerpos. Desaparecía los cadáveres que le entregaba una banda vinculada con el cártel de Sinaloa. Las autoridades mexicanas creen que alias El Pozolero aún no confiesa la totalidad de sus actos, razón por la cual el total de restos de los que dispuso podría ser superior. En todo caso, la
investigación y búsqueda de desaparecidos continúa. La actualización de cifras es solo un primer paso en este titánico proceso. Pues estas son las cifras de la discordia, cifras que no logran cuadrar y que más allá de solo números hablan de verdaderas tragedias humanas. Detrás de cada dígito de este número hay una historia de una familia que ha perdido a alguno de sus integrantes. Como bien lo decíamos, pues pasarán años antes de que sepamos qué fue de cada uno de estos números y qué historias hay detrás de cada uno de estos números. Y rápidamente también destacarles que el día de hoy es un día importante en materia de seguridad de nuestro país. Hoy, dentro de unos minutos, el presidente Enrique Peña Nieto lanzará una nueva policía, una nueva división de la Policía Federal, la llamada Gendarmería Nacional, un cuerpo de élite integrado por 5,000 elementos que estarán encargados de ser la primera reacción contra el crimen organizado. Hoy finalmente era uno de los compromisos del presidente. Bueno, pues hoy se pone en marcha esta policía de élite, 5,000 policías que están siendo monitoreados permanentemente y que deben ser la primera línea de combate al crimen organizado en este país. Esto es lo que está sucediendo hoy en México. Importante sin duda el tema de los desaparecidos, importante también la creación de la Gendarmería. De todo esto estaremos pendientes y por supuesto estaremos reportándole en los espacios de NTN 24. Regresamos con ustedes al estudio. Muchísimas gracias. Establecemos contacto en vivo en Ciudad de México con Chasel Colorado Piña, coordinadora de incidencia en políticas públicas de Amnistía Internacional México. Señora, bienvenida. Gracias por estar con nosotros en el informativo de NTN 24. Muchas gracias, Laura y Jackson. Muchas gracias también a todo el auditorio por escucharnos el día de hoy. Mil gracias. ¿Qué se puede interpretar de este reajuste, si se puede llamar así, que hace el gobierno de Enrique Peña Nieto con respecto a cifras de desaparecidos en el país? Claro, nuevamente es otra cifra muy preocupante y otra cifra obtenida sin claridad y transparencia acerca de la metodología que ha sido utilizada por el gobierno federal, ¿no? No queda muy clara, y era un punto muy importante que hay que resaltar aquí para Amnistía Internacional, no queda muy clara cuál es la relación entre estas nuevas cifras y las cifras que se han dado en junio sobre el número de personas desaparecidas. Falta un documento público que evidencie el proceso de depuración que ha llevado a cabo el gobierno y aclarar el trabajo real que hay detrás de este nuevo pronunciamiento, porque si no, solamente existen más dudas que muestran que el gobierno definitivamente no está atendiendo la situación de las personas desaparecidas con seriedad, ¿no? Evidentemente se necesita que se aclare la metodología a través de la cual se han obtenido estos registros. Es muy importante que esa metodología también se haga pública para todas las familias de los desaparecidos, pero sin duda, como bien lo señalaban, estas cifras, aún con la existencia de esta metodología, si la hubiese, demuestran que la crisis de las personas desaparecidas en México sigue y que va en aumento. Sí, por las cifras que manejan ustedes en Amnistía Internacional, señora Colorado, ¿se pueden encontrar coincidencias con las publicadas por el gobierno o grandes diferencias? Amnistía Internacional ha señalado que, por ejemplo, en el periodo de 2006 al 2012 se habían registrado 26,000 personas desaparecidas, pero principalmente nos hemos enfocado no en la documentación, nosotros tomamos las cifras públicas, sino más bien en exigir a las autoridades que nos aclaren cómo se está realizando este proceso de depuración y cómo se están analizando las bases de datos que se están presentando a nivel nacional, enfocándonos en los datos técnicos de la metodología a través de la cual se diferencian entre las desapariciones forzadas y cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad, así como las desapariciones que se dan, por ejemplo, de personas, el caso de personas no localizadas. Señora Colorado, sin embargo, el gobierno asegura que esta variación se debe a que muchas personas han sido localizadas y con vida. ¿Qué se puede decir de esto? ¿Es creíble? Nosotros podemos afirmar que no es creíble en tanto no se haga pública esta metodología a través de cómo las han filtrado, cómo se han realizado los cruces entre las distintas bases de los distintos estados y cómo ha ido de la mano la coordinación con las autoridades para poder hacer esta depuración que se muestra en las listas y poder reducir los números. Si ese documento se hace público, entonces nosotros estaríamos de acuerdo con esta cifra, pero en tanto esos datos no se sepan, no sepamos, para nosotros todavía la base de datos
datos pues muestra bastantes deficiencias en esos términos y por tanto estas deficiencias lo único que han hecho es ocultar la verdadera naturaleza y magnitud de las desapariciones forzadas en México, sino que también han socavado gravemente las investigaciones, incluida la capacidad de localizar e identificar a más víctimas. Ahora, señora Colorado, el 44% de este número de víctimas corresponden al gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Quiere decir entonces que la administración actual tampoco está enfrentando el problema? Sin duda, estas cifras reflejan que la impunidad sigue siendo un patrón crónico y presente en los casos de desapariciones forzadas. No se han realizado los esfuerzos suficientes para determinar la suerte verdadera de las personas desaparecidas, sancionar a los responsables y garantizar el derecho a la verdad y reparación. He de decir, y es cierto, que la creación y construcción de un Plan Nacional de Búsqueda representa un paso positivo. Sin embargo, todavía en esta etapa del avance del programa, no podemos decir que existe evidencia que en la práctica las víctimas y los familiares están recibiendo una mejor atención que antes y que las búsquedas están siendo rápidas, focalizadas, coordinadas y eficaces, ¿no? Habrá que esperar porque en este momento todavía no habría evidencia de que las autoridades están cumpliendo con esta labor. Muchísimas gracias. Le agradecemos a Chasel Colorado Piña, coordinadora de Incidencia en Políticas Públicas de Amnistía Internacional México, por haber estado con nosotros en el informativo de NTN 24. Muy amable.